Les cuento que en estos días todo el mundo habla sobre el coronavirus. Aquí tengo un coronavirus. Me han preguntado muchas personas qué opino acerca del coronavirus y sobre todo me están preguntando si el coronavirus es un ser vivo. Entonces, para poder responder, vamos a plantear la pregunta de esta clase. ¿Cómo podemos saber si algo está vivo? Entonces, para responder a esta pregunta, contaremos una historia. Esta historia inicia en 1590, cuando un científico llamado Zacharias Hansen fabricó el primer microscopio. Lo que sucede con Zacharias Hansen, que él era un fabricante de lentes. Y entonces, cuando él fabricaba los lentes, un día se le ocurrió poner un lente encima de otro, fabricando de esta manera el primer microscopio. Este microscopio se lo vendió a un amigo, un científico inglés llamado Robert Hooke. Robert Hooke consiguió el primer microscopio, que era parecido a dos lentes dentro de un tubo de madera, con el que Robert Hooke pudo hacer diferentes observaciones. Observó las patas de la araña, la cabeza de la mosca, el ala de la mariposa, y de todo ello que él observó, luego hizo excelentes dibujos. Pero ¿qué sucede? Cuando Robert Hooke estuvo observando, un día se le ocurrió observar el corcho. ¿Qué es esto? El corcho suele ser una madera porosa que usamos para tapar las botellas de vino. Él hizo un corte muy fino, obteniendo una delgadísima lámina de corcho. Y al hacer la observación de esta lámina de corcho, lo que él encontró fue lo siguiente. Esta es la reproducción de uno de lo que sería el dibujo de Robert Hooke. Él dibujó que en la lámina de corcho estaba llena de agujeritos muy pequeños. Estos agujeritos él le denominó célula. ¿Por qué le puso de nombre célula? Porque la palabra célula significa celda o celdilla. Y esos agujeritos le recordaban las celdas de un panal de abejas. Interesante, ¿no? Entonces, Robert Hooke es el descubridor de la célula. Tiempo después, en 1674, aparece un científico holandés llamado Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek en realidad era un vendedor de telas. Él vendía telas, pero para vender las telas utilizaba una lupa. La lupa le servía para medir, para poder observar la calidad de la tela y la calidad de los hilos con que había sido tejida. Entonces, Leeuwenhoek había utilizado lupas y se había dado cuenta que la lupa, cuanto más pequeñita es, amplía mayor el poder de resolución de la imagen. Entonces, esto le hizo a Leeuwenhoek fabricar unas lupas muy pequeñitas, casi esféricas, y las colocó en un artilugio parecido a este. Era una lámina de metal donde colocaba el lente, que era la lupa pequeñita. Y ahí observaba, más o menos de esta manera, hacía las observaciones. Y se supo que la capacidad de observación que tenía esta lupa, que es el microscopio de Leeuwenhoek, es comparado con los microscopios modernos. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué pudo descubrir él? Hizo diferentes observaciones, pero una de las más importantes es que observó el agua del lago Delf. En su ciudad de origen, en Holanda, ellos consumían el agua del lago. Aparentemente el agua era muy cristalina, como esta agua que he sacado de la laguna Viña del Río en la ciudad de Huánuco. Aparentemente se ve muy limpia. Sin embargo, cuando Leeuwenhoek observó una gota de esta agua, pudo ver como pequeños animalitos andando ahí, nadando. Este es uno de los dibujos que él hizo de sus observaciones. Leeuwenhoek quedó tan admirado que le contó a sus vecinos, a sus amigos, les dijo a todos: en el agua hay unos pequeños animálculos. Claro que en ese momento nadie sabía de esto,
y lo tomaron por loco y hasta se burlaron del pobre Leeuwenhoek. Pero él, convencido de sus observaciones, inmediatamente le escribió cartas a Robert Hooke. Y Robert Hooke hizo las observaciones con su microscopio. Aunque ese microscopio no era tan poderoso como el microscopio de Leeuwenhoek, luego de una semana, logró observar los microorganismos. Es así que Leeuwenhoek se hizo muy famoso y reconocido en toda la ciudad de Holanda. Hoy en día, Leeuwenhoek es considerado el padre de la microbiología, que hoy en día a los animálculos les llamamos microorganismos. Tuvieron que pasar cerca de 100 años para que alguien pudiera hacer nuevos descubrimientos. La principal dificultad era sobre todo la calidad de los microscopios, que no eran muy buenos en aquella época. Así que en el año de 1820 aparece el científico inglés Robert Brown. Robert Brown era botánico, físico, químico, destacó en muchas ciencias. Y dentro de la botánica, a él le encantaba el estudio de las flores, sobre todo las orquídeas. Al observar las orquídeas, él observó que las orquídeas presentaban células muy grandes, como esta, células muy, muy grandes. Pero el detalle interesante que pudo encontrar es lo que se ve adentro de la célula. Todas las células tenían una mancha oscura en el centro, en la parte central, a lo que Robert Brown denominó núcleo. Por eso hoy en día decimos que él descubrió el núcleo. Pero además reconocemos que él dio un aporte importante porque dijo, reconocemos a las células porque todas las células tienen núcleo. Esto serviría para un posterior descubrimiento. En 1838 aparece el científico Matthias Schleiden. Schleiden era un botánico. Él estudiaba las plantas, pero las estudiaba de manera distinta a la de sus colegas. Casi todos sus colegas estudiaban la hoja, la flor, el tallo, el fruto, por su forma, por su estructura. Pero Schleiden tuvo la fantástica idea de estudiar las células de las plantas. Así que con un nuevo microscopio que recién había adquirido, pudo ver que todas las plantas están formadas por células. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Porque pudo ver los núcleos, que era un dato importante que habían recibido de Robert Brown. Un año después, en 1839, aparece el científico Theodor Schwamm. Él era zoólogo, estudiaba los animales, pero también era anatomista. Trabajaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Berlín, en Alemania. Y ahí tenía el trabajo de observar de qué están hechos los humanos. En esa época se creía que el ser humano, lo mismo que los animales, estábamos formados por células, gránulos, partículas, ligamentos, fibritas, granulitos le llamaban ellos. No había una unificación, y es que observar una célula animal es muy difícil. Por ejemplo, yo traje aquí un caracol, y al hacer una observación de estas células del animal son difíciles porque al microscopio se ven casi transparentes. Entonces, lo primero que tuvo que hacer Schwann es aprender a teñir las células. Una vez que aprendió a teñirlas, pudo observarlas. Y al observarlas, encontró que, sin importar la forma que tuvieran las células, sin importar que fueran ovoides, estrelladas o alargadas, todas las células presentaban lo mismo. Tenían esto, el famoso núcleo. Y es así que él dijo que todos los animales están formados por célula. Tiempo después, Schleiden y Schwann se conocieron y ambos compartieron sus conocimientos. Uno dijo, todas las plantas están formadas por células, y el otro le dijo, todos los animales están formados por células. Y a partir de esto, ellos se dan cuenta que han descubierto que si es así, todos los seres vivos estarían formados por células. Y es donde nace la teoría celular. Entonces, básicamente la teoría celular nos dice que para ser un ser vivo debe tener células. Y esta teoría celular consta de, la propuesta por ellos constó
de dos principios. El primer principio nos dice la célula es la unidad estructural del ser vivo. ¿Esto qué significa? Si yo soy un organismo pluricelular como un humano, un animal, una planta, estoy formado por muchas células. Pero si solo tengo una célula como una bacteria, también la célula es mi mínima unidad estructural. El segundo principio dice la célula es la unidad funcional del ser vivo. ¿Qué significa esto? Que una célula cumple con todas las funciones del ser vivo, como alimentación, respiración, relación, comunicación. Es así. Hasta ahí fueron los dos principios propuestos por Schleiden y Schwamm. Sin embargo, faltaba responder una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo surgen las células? Ya que la célula es la mínima unidad del ser vivo, ¿cómo surgieron estas? Para responder esta pregunta, surgen dos científicos importantes. Uno es Rudolf Virchow y el otro Robert Riemann. ¿Qué pasó con ellos? Virchow y Riemann tienen una historia interesante. Riemann había sido estudiante de Virchow en la Facultad de Medicina en Berlín, en Alemania. Y él tenía la ilusión de hacer un gran descubrimiento, ser tan famoso como su maestro Virchow. Así que le dice, maestro, ¿cómo puedo volverme tan famoso como usted? Y Virchow le recomienda, haz algún descubrimiento que impresione al mundo científico. Entonces, Riemann se puso a investigar en lo más sencillo que existía en aquel momento y lo más barato, que eran los huevos. Se compró muchos huevos, varias docenas de huevos de gallinas, pero huevos que ya habían sido fecundados. Porque él decía, el huevo es el origen de la vida en una gallina. Entonces, si yo lo empiezo a estudiar ahí, podré descubrir cómo surgen las células. Así que tenía los huevos que iban a convertirse en pollitos y al poco tiempo de haberse fecundado estos huevitos, él rompía los huevitos, le hacía un pequeño huequito por un extremo, lo rompía y sacaba una gotita de sangre. Una vez extraída la sangre, lo observaba al microscopio. Al comienzo solamente vio células redonditas como las que siempre vemos. Sin embargo, un día, de tantas horas de observación, logró ver unas células así, que parecen un 8, así. Y observó de tanto en tanto que habían células que tenían esta forma, como la de un 8. Luego de varias observaciones, logró ver que esta célula terminaba dividiéndose y formaba dos células así. Riemann quedó admirado porque había descubierto que las células surgen por división celular. Se lo contó a su maestro Virchow y Virchow le dijo, seguramente solo sucede en los huevos de pollo, tienes que investigar más. Así que Riemann investigó en los huevos del pescado y en los huevos del sapo, en los charcos donde hay renacuajos. Y en todas las células que él observó, siempre vio lo mismo. Células en forma de 8 que luego terminaban dividiéndose. Entonces, Riemann escribió toda su investigación con los dibujos y los tiempos que había demorado la investigación, el momento de la división, y lo presentó en su maestro Virchow. Virchow leyó la investigación y quedó admirado, pero inmediatamente cambió su cara. Se puso molesto y le dijo, retírate de mi presencia, no quiero volver a verte. Eres demasiado tonto para ser mi amigo, esta investigación no sirve. Y se quedó astutamente con la investigación de Riemann. Riemann, desilusionado de sí mismo, se fue. ¿Y qué creen que hizo Virchow? Tomó la investigación de Riemann y la presentó como si fuera de él, y solamente le cambió el nombre. Le puso un nombre muy llamativo, que era Omnis Cellula e Cellula. Una frase en latín que significa toda célula proviene de otra célula preexistente. Claro que con el tiempo, al final, el mundo científico reconoció que Riemann había hecho la investigación